Gloria sea al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Jeremías capítulo 32, verso 6. Jeremías capítulo 32, versos 6 al 8. Y voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional. Gloria a Dios. Dice así: Jeremías respondió: la palabra del Señor vino a mí y me dijo: Hanamel, hijo de tu tío Salum, vendrá a pedirte que le compres el campo que está en Anatot, pues tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Verso 8: en efecto, conforme a la palabra del Señor, mi primo Hanamel vino a verme en el patio de la guardia y me dijo: compra ahora mi campo que está en Anatot, en el territorio de Benjamín, ya que tú tienes el derecho y la responsabilidad de comprarlo por ser el pariente más cercano. Entonces comprendí que esto era palabra del Señor. Amén. Tome su asiento, querido. Gloria sea al Señor. El ejército babilónico había rodeado al pueblo de Dios. Estaba a punto de atacarlo, de invadirlo y poseer la tierra en la cual habitaba el pueblo de Dios. Ahora, dentro de ese territorio había una ciudad llamada Anatot. Esa ciudad llamada Anatot, dentro de esa ciudad, un hombre llamado Hanamel, como acabamos de leer, él tenía una heredad, es decir, un terreno, un campo, una finca, dicen unas versiones. Y el punto en el cual me quiero enfocar de lo que hemos leído es de que hay dos personas negociando ese terreno, esa finca, ese campo que se encontraba en la ciudad de Anatot. Esos dos hombres, uno estaba tratando de vender ese campo, esa heredad en Anatot, y otro estaba tratando de comprarla, ¿verdad? Entonces el tema de esta noche, como lo hemos anunciado, es la compra y venta de Anatot. La compra y venta de Anatot. Gloria sea al Señor. De todo podemos aprender en la palabra. ¿Dice usted amén a eso? Todo realmente envuelve una hermosa enseñanza para nuestras vidas. Y aquí, si nos ponemos a pensar, tomando en cuenta lo que les acabo de decir, que el pueblo o el ejército de los babilonios estaba a punto de conquistar la tierra de Israel. Y repito, en esa tierra había una ciudad llamada Anatot. Y dentro de esa ciudad llamada Anatot era donde este hombre tenía esa posesión. Ahora el hombre, el dueño de esa posesión, él quería negociarla, él quería venderla. Entonces se encuentran dos hombres negociando. Hanamel, que quería, o Hamanel, ¿cómo era? A ver, porque no es un nombre que lo oímos todos. Hanamel, que lo oímos todos los días. Hanamel quería vender la propiedad y Jeremías quería comprar la propiedad. Ahora, si yo le preguntara a usted, ¿quién cree usted que estaba haciendo un mejor negocio? Hanamel, porque quería venderla. Le repetí, tome en cuenta la condición en la que estaba el pueblo. ¿Qué es lo que estaba a punto de acontecer? Entonces, ¿quién cree usted que estaba haciendo un mejor negocio? Hanamel tratando de vender esa heredad en Anatot, o Jeremías tratando de comprarla. Así a primera instancia, al ver las cosas, digámoslo superficialmente, ¿quién cree usted que estaba haciendo un mejor negocio? El que la estaba vendiendo, Hanamel. ¿Por qué? ¿Por qué estaba Hanamel haciendo un mejor negocio que Jeremías? Jeremías la quería comprar, Hanamel la quería vender. Exacto. Entonces es como que le dijera: mira, aquí usted sabe que en el 2000, ¿en qué año estamos? 22, ¿verdad? Que en el 2023
las casas se van a devaluar y van a valer ni la cuarta parte de lo que vende ahora. Si usted sabe eso, que es un hecho, ¿usted compraría una casa? Creo que no la compraría. Usted lo que trataría de hacer es venderla, porque su casa, que vale 1 millón ahora, va a valer 250,000 el año que viene, si se evalúa la cuarta parte, ¿verdad? Entonces, al verlo así a primera instancia, el que iba a hacer un mejor negocio era él, porque se iba a deshacer algo que no iba a tener valor. Ya pronto, ya estaban a punto de ser invadidos. Esa tierra ya no les iba a pertenecer. Entonces era lógico que él quisiera venderla, porque de todas maneras la iba a perder. Entonces, al verlo así nada más, vemos que entonces Jeremías estaba haciendo un mal negocio. ¿Por qué? Porque pagar 1 millón por una casa que el año que viene va a valer 250,000, sin duda alguna, es bad business, sin duda alguna, es un mal negocio. Mas sin embargo, ¿qué era? Analicemos, pues que ese es el día de hoy, ¿verdad? De estudiar, de escudriñar. ¿Qué impulsaba a Hanamel a vender? ¿Qué lo impulsaba? ¿Por qué le urgía a él vender su heredar, su terreno, su campo? ¿Por qué quería vender él? ¿Ah? Por la inflación, una palabra que oímos hoy muy seguido, ¿verdad? Él quería vender. Lo que lo impulsaba a vender era la lógica. La lógica era que si yo sé que algo se va a devaluar, lo voy a tratar de vender antes que se devalúe, ¿verdad? Entonces la lógica, la situación por la que estaban pasando. Él mira que allá ya está rodeado, allá se mira el ejército que está a punto de invadirlos, de poseer sus tierras. Entonces la situación lo empujaba a venderla. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba a punto de perderla. Entonces el presente, la razón, o mejor dicho, la circunstancia, el tiempo por el que estaba pasando, hacía todo eso a que por lógica Hanamel quisiera vender. Entonces, ¿qué impulsaba a Hanamel a vender? La lógica, las circunstancias, las situaciones. Ahora, ¿qué impulsaba a Jeremías a comprar? Porque ya tenemos claro eso, ¿verdad? Hanamel quería vender y Jeremías quería comprar. Hanamel quería vender porque era lógico, era lo que a él tenía sentido debido a la situación por la que estaba el pueblo atravesando. Ahora, ¿qué impulsaba a Jeremías a comprar? Usted pone atención, ¿verdad? Había una, y aquí está lo tremendo. Había una sola cosa que impulsaba a Jeremías a comprar. No era la lógica, no era la situación, no era lo que tenía sentido, sino que había una sola cosa que impulsaba a Jeremías a hacer una compra que para cualquier otro era una extremada locura: la palabra de Dios. La palabra de Dios era lo único que los llevaba a hacer un negocio, a hacer una compra que iba en contra de la lógica. Solamente la palabra era lo que impulsaba a Jeremías. El broker quizás le decía: no compre, Jeremías, es una mala propiedad. El banco quizás le decía a Jeremías: no te podemos dar ese préstamo, esa casa ya se va a devaluar, mira, ya no la compres. Y todos quizás le aconsejaban a Jeremías: no compres, no compres, no compres. Pero Jeremías se fue en contra de todo eso, solamente aferrado en una sola cosa, y una cosa solamente: la palabra de Dios. Que Dios le dijo: ve y cómprala. Entonces, porque cuando analizamos, ni siquiera Jeremías pensaba que era un buen negocio. Jeremías no dijo: uy, es un buen negocio. No, él no creía que era un buen negocio. Fíjese lo tremendo, porque ni siquiera Jeremías mismo creía que era bueno comprar eso, mucho menos los demás. Mas sin embargo, él optó por hacer la compra única y exclusivamente porque Dios decía. No era el tiempo de hacerlo, era el peor tiempo para comprar. Iba en contra de la lógica, iba en contra de todo consejero de finanzas,
si tenía contador, Jeremías le decía: no, no lo compres. Si tenía algún amigo que era inversionista, le decía: no, no, no inviertas ahí, no lo hagas. Pero él decidió aferrarse y creer a la palabra de Dios y hacer esa compra. Repito, inclusive en contra de su propia opinión, inclusive en contra de su propia lógica, inclusive de su propia prudencia, de su propia experiencia. ¿Por qué digo eso? Mire lo que dice Jeremías 32:24. Jeremías 32:24. Ahora, aquí está Jeremías hablándole a Dios. Ahora los babilonios han construido rampas alrededor de la ciudad para capturarla. La guerra, el hambre y las enfermedades harán que la ciudad caiga en manos de los babilonios que luchan contra ella. Se está cumpliendo lo que dijiste que sucedería, y tú lo estás viendo todo. Repito, Jeremías le está diciendo esto al Señor. Versículo 25. Y aún así, ¿por qué le dice y aún así? A pesar de, como al momento que yo leo, aún así entiendo que a pesar de lo que viene diciendo, como que dice, aunque no tiene sentido, aunque esto no está bien, aún así le dice: oh soberano Señor, me has ordenado comprar el terreno, hasta pagué mucho dinero en presencia de estos testigos, aunque la ciudad pronto será entregada a los babilonios. O sea, Jeremías tampoco que decía: amén, qué buen negociazo el que me voy a echar, es una buena compra. No, sino que él le dice: Señor, ya el enemigo está rodeado. Usted se recordará que en esos tiempos construían muros, ¿verdad? Para que la ciudad estuviera dentro, protegida de los enemigos. Entonces dice ahí que habían construido rampas para entrar en la ciudad. Ya estaba a punto. Y él dice: mira, ya está lo que tú dijiste que iba a pasar, ya está pasando. Ya está aquí los enemigos. Va a venir hambre, va a venir enfermedad, va a venir destrucción. Aquí no va a pasar nada bueno. Mira, aquí esto va a estar difícil, va a estar destruido todo, y estamos a punto de caer. Y no es de que a ver cuándo pasa. Ya el enemigo ya construyó las rampas para meterse en nuestra ciudad y destruir todo esto. Vamos a aguantar hambre. Y tú le dices: aún así, ¿quieres que yo compre este terreno? Ahora, me fascina el hecho. Aquí vemos la humanidad de Jeremías, y aquí vemos que él conocía quién era Dios. Porque en su humanidad le dice: si esto se va a devaluar, lo que viene es una recesión de las peores. Aquí va a haber enfermedad, va a haber hambre, va a haber guerra, va a haber muerte, va a haber destrucción. Y aún así tú quieres que yo compre la heredad de Anatot. Pero mire cómo se refiere, how he addresses God: oh soberano Señor. ¿Qué significa soberano? Que es el más grande, que tiene toda la autoridad, que lo que él dice así es. Entonces Jeremías le está diciendo: Señor, lo que tú me estás diciendo no tiene sentido, pero tú eres soberano. En mi lógica, en mi propia prudencia, en mi propio entendimiento, en mis propios cálculos, según mi conocimiento financiero, según mi conocimiento de real estate, según no tiene sentido. ¿Cómo tú me dices que tú no me dices que yo compre Anatot, esta heredad en Anatot, pero tú todavía sigues siendo el soberano Dios? Él le dice: me has ordenado comprar el terreno, hasta pagué mucho dinero, le dice. O sea, no solo lo compró, sino que pagó. Cuando usted está diciendo: pagué mucho dinero, digamos que usted tiene algo, lo que sea, y le dice: ay, qué bonito, sí, mira, pagué mucho dinero. ¿Usted qué está diciendo con eso? Cuando usted dice que usted pagó mucho dinero por eso, que estuvo muy caro, que eso no valía el dinero que usted pagó, que lo pudo haber comprado por menos, mas sin embargo pagó mucho dinero, estuvo caro. Entonces, a pesar que no tenía sentido y que parecía una locura para todos, Jeremías hizo la compra. Compró la heredad en Anatot.
Y Hanamel y los testigos y todos los que supieron esa transacción han de haber dicho que este muchacho Hanamel hizo el mejor negocio de toda su vida. Y al mismo tiempo han de haber dicho que Jeremías hizo la peor compra de su vida. Ese mismo versículo 32-25, nueva versión viviente, dice: y sin embargo me ordenas comprar el campo y pagar, ¿qué dice? Una alta suma. No solo me dices que compre un lugar que está a punto de ser poseído y destruido por el enemigo, del cual yo no voy a tener acceso, sino que encima de eso tuve que pagar una alta suma. Y hay una versión que dice que tuve que pagar al contado. Porque, o sea que Hanamel ni siquiera digo párame la mitad ahorita y me pagas la mitad después. No, al contado dice una versión. Entonces, aunque el precio fue alto, Jeremías había decidido. Jeremías estaba firme en lo que había oído de parte de Dios, que era compra la heredad. Y aunque pagó el precio alto, aunque fue algo caro, tuvo que pagar al contado. Tuvo que hacer el esfuerzo de dar un dinero mucho más alto de lo que eso costaba. Y encima no lo iba a poder obtener porque estaba a punto de ser invadido por el enemigo. Mas sin embargo, él decide hacer la compra, recalco, por una razón solamente: porque Dios le había dicho. Y qué tremendo, hermano querido, cuando a pesar de las situaciones, a pesar de la lógica, a pesar de las circunstancias, nosotros optamos por no obedecer, no irnos a la lógica, sino apegarnos, aferrarnos y creer a la palabra de Dios. Pedro dijo: toda la noche he pasado pescando y no he agarrado nada, pero por tu palabra lo voy a tirar otra vez. Es decir, mi experiencia, la lógica, el conocimiento me dice que no la vuelva a tirar. Ya la tiré toda la noche, y si no agarré en la noche, mucho menos voy a agarrar en el día. Pero por tu palabra. Y aquel hombre dijo: no es necesario que vayas hasta mi casa, solamente di una palabra. Una palabra tuya va a tener la capacidad, el poder de que se cambie la circunstancia, de que mi siervo esté enfermo, y tu palabra lo puede hacer que él se sane. Y este hombre, Jeremías, dijo: voy a comprar porque Dios me dijo que comprara. Tiene más lógica vender, pero la palabra de Dios me dice comprar. Pareciera que el que está haciendo mejor negocio es Hanamel, pero yo voy a comprar porque la palabra de Dios me dice que compre. Entonces, aunque la lógica era vender, la palabra de Dios decía comprar. Y muchas veces, queridos, vamos a tener que batallar con la lógica. Vamos a tener que batallar con lo que vemos. Vamos a tener que batallar con lo que nosotros tiene sentido. Vamos a tener que batallar con nuestra propia prudencia. Pero la Biblia dice que no confiemos en nuestra propia prudencia, sino que confiemos en Dios. Que pongamos nuestra confianza en Dios. Y si Dios dice comprar, aunque la lógica diga vender, hay que comprar. Entonces Jeremías compra esa heredad en Anatot. Ahora, interesantemente, cuando escudriñamos la palabra, usted se va a dar cuenta que la Biblia siempre nos aconseja a comprar, a comprar, a comprar, a comprar. Ay, hermano, entonces es bíblico que yo me vaya a meter todo el día al mon. Fíjese que muy rara vez, por no decir nunca, usted va a encontrar en la Biblia que le insten a vender. Mas sin embargo, va a encontrar vez tras vez tras vez que lo insta, que lo exhorta, o nos exhortan
a comprar. ¿No se le hace interesante que la Biblia nos inste, nos exhorte a comprar y no a vender? La cosa es de que esa compra muchas veces no va a tener lógica, como no lo tenía referente a la herencia en Anatot, la compra que hizo Jeremías. Mire lo que dice Proverbios 23:23. Recuérdese de esto. Yo siempre, para recordarme de cosas, lo trato de relacionar con alguna cosa. Y perdóneme que use este ejemplo tan carnal, tan terrenal, pero mi jugador favorito de básquetbol es Michael Jordan, y él usaba el 23. Entonces con eso se me queda. Y como es 23:23, así se le puede acordar este versículo. 23:23 de Proverbios. Mire lo que dice: compra la verdad. ¿Y qué dice? No la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Dios habla hoy. Dice: compra la verdad y la sabiduría, la instrucción y el entendimiento. ¿Y qué dice una vez más? No los vendas. Entonces vemos aquí, como le decía, a la palabra del Señor instándonos, exhortándonos, empujándonos, aconsejándonos a comprar y a no vender. Y fíjese que nos habla tan seguido de comprar y no vender, que inclusive en una de las muy pocas ocasiones donde habla de vender, al final el propósito de esa venta es una compra. ¿Me explico? Si a la Biblia nos está instando a comprar y no a vender. Y en una ocasión donde habla de vender, al final esa venta es para que pudiera comprar algo más. Mateo 13:44. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. Pero ¿para qué hace la venta? Para después ir a comprar aquel campo. Entonces, comprar y no vender. Otras palabras, obtener, adquirir y no deshacernos de, y no perder. Que se nos sea agregado y no que se nos sea quitado. ¿Por qué comprar? Perdón, sí, ¿por qué comprar y no vender? Porque la Biblia nos insta más bien a comprar y no a vender. Mateo 25:29. Mateo 25:29 dice: porque el que tiene, ¿qué le va a pasar? Le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, ¿qué dice? Ayúdeme. Entonces hay un principio espiritual, que al que tiene se le da más. Entonces si yo adquiero más, se me agrega más. Si yo compro, si yo obtengo, se me añade más. Pero si yo vendo, es decir, si yo me deshago de ciertas cosas cada vez menos, lo que va a pasar es que el que tiene menos se le va a quitar aún lo poco, pero el que tiene más se le va a ser dado más. Ahora es interesante porque este principio establecido por Jesucristo es presentado cuando Él da una enseñanza acerca de los talentos, acerca de los dones, donde hay dos hombres que se les es dada una cierta cantidad, y ellos van y hacen negocios y al final obtienen el doble de lo que tenían. Sin embargo, aquel que solo tenía un talento, dice, usted sabe la historia, le dio miedo, lo fue a esconder. Entonces dice el Señor: ok, aquel que no negoció, aquel que no fue inteligente, aquel que no fue sabio, aquel que no fue pilas para obtener más, aún lo poquito que tiene que quitárselo. Pero aquellos que hicieron lo posible por adquirir más, a esos hay que darles más. Y por eso hay ocasiones, mis hermanos amados, donde nos damos cuenta que pareciera que hay quienes van en decadencia, y cada vez peor y cada vez más en quiebra en todas áreas: espiritual, financiero, en lo sentimental, en todo, en decadencia. Y otros parece que siempre van de gloria en gloria, de gloria en gloria. Una de las razones es porque hay un principio: que mientras más yo vendo,
con menos me voy quedando, porque al que tiene menos, aún eso poco se le va a quitar, pero al que tiene más, se le va a ser dado más. Entonces, en términos generales, vemos que la palabra de Dios no quiere que vendamos. ¿Qué es lo que quiere la palabra que nos enseña que hagamos? Que compremos, a comprar. Es decir, entonces, mis amados, nosotros, más allá de vendedores, deberíamos de ser ¿qué? Compradores. Claro está que no estamos hablando del trabajo, ¿verdad? Ay, yo trabajo de vender micas en el MacArthur, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Las voy a tener que comprar yo todas. No, estamos hablando en lo espiritual. Entonces, una vez más allá que vendedores, debemos de ser ¿qué cosa? Compradores. Tanto así, mis amados. A ver, se la voy a tirar así y yo sé que usted va a saber la respuesta. De los 12 discípulos, ¿quiénes creen ustedes que era el único que pensaba en vender? ¿Ah? Judas. O sea, eso nos da una pauta bien clara, o nos muestra muy claro, pienso yo, de lo que se trata de vender y comprar. Que el único que pensaba en comprar era Judas. Mire lo que dice Juan 12:3. En los que dijeron Judas, y yo pienso que es porque saben lo que dice la palabra, ¿verdad? Y por si alguien no sabía de dónde los hermanos dijeron que Judas, Juan 12:3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Verso 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Verso 5. ¿Por qué no fue este perfume qué? Vendido. Entonces, ¿en qué andaba pensando Judas? No andaba pensando en comprar, él andaba pensando en vender. Y dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dice la Biblia que él decía eso no porque él se preocupaba mucho de los pobres, sino porque era ladrón y sustraía, dice. Entonces él quería vender para que hubiera más dinero en la bolsa y él tuviera más de dónde, dicen en mi país, echar el gavetazo. Entonces, Judas, fíjese pues, Judas empezó haciendo cuentas de cuánto le darían si vendía el perfume. Esto está bien interesante y preocupante. Judas empezó haciendo cuentas de cuánto le darían por el perfume y terminó haciendo cuentas de cuánto le darían por Jesús. Dijo, esto vale tanto, 300 denarios nos hubieran dado. Luego hizo cuenta por el perfume. Después fue a decir, ¿cuánto? 30 monedas de plata por vender al maestro. Empezó haciendo cuentas, empezó vendiendo perfumes, terminó vendiendo a Jesús. Empezó tratando de vender, esto es importante, empezó tratando de vender lo que era para Jesús. Porque ¿para quién era ese perfume? Para Jesús. Lo derramaron en los pies de Jesús. Esa mujer lo llevó para Jesús. Y Judas empezó. Es interesante, hermano querido. Yo espero en Dios que así como Dios me ha hablado y me ha puesto pensativo en este tema, también lo pueda hacer en sus corazones. Es interesante porque él empezó tratando de vender lo que era para Jesús. Así fue como empezó, haciendo negocio, vendiendo lo que era para Jesús, hasta que terminó vendiendo a Jesús mismo. Entonces es un problema cuando negociamos y vendemos lo que es de Jesús, porque empezamos vendiendo lo que es de Jesús y terminamos vendiéndolo a Él. Se empieza vendiendo el servicio a Dios. Vendemos el congregarnos,
Vendemos la adoración, vendemos la alabanza, vendemos el tiempo de intimidad con Dios, vendemos el tiempo de escudriñar la palabra. ¿Me entienden lo que digo? Cuando vendemos, ¿verdad? Nos deshacemos, porque cuando yo vendo, yo me deshago de algo que tenía. Entonces vendo ese tiempo, el tiempo que antes lo tenía, ahora ya no lo tengo. Ya no me queda tiempo para adorar al Señor, ya no me queda tiempo para buscarlo. Entonces empiezo vendiendo el servicio al Señor hasta que termino vendiendo al Señor. Empiezo vendiendo lo que es de Él. Empiezo vendiendo el tiempo que era para Él. Empiezo vendiendo el dinero que era para Él, hasta que lo termino vendiendo a Él. Y por eso la Biblia nos enseña y nos advierte y dice: no vendas, mejor compra. Porque empiezas, repito, perdón hermano querido, pero quiero recalcar eso. Empezamos vendiendo lo que es para Jesús hasta que lo terminamos vendiendo a Él. Y empezamos vendiendo los principios. Lo que antes creíamos que estaba malo, ahora ya no. Lo que antes nos alejábamos, ahora ya no mucho. Empezamos a vender la integridad, empezamos a vender la honestidad, empezamos a vender la prédica. Ahora ya predico dependiendo en donde me inviten, de cómo la ofrenda, dependiendo esto, dependiendo lo otro. Entonces ya yo predico para tratar de obtener un beneficio. Y si entonces estoy comprando, no estoy vendiendo, digo, no comprando. Y querido, empiezo vendiendo las enseñanzas de mi maestro, empiezo vendiendo la unción, empiezo vendiendo los dones, hasta que termino vendiéndolo a Él. Porque en el momento que yo vendo las enseñanzas de mi maestro, automáticamente tengo que terminar vendiendo a mi maestro. Porque si yo voy en contra de las enseñanzas del maestro, automáticamente yo estoy en contra del maestro que me dio esas enseñanzas. Y le dice Jesucristo a Judas, le dice: Judas, con un beso, se lo voy a parafrasear, con un beso vendes a tu maestro. Pero él, repito, él empezó vendiendo perfumes, o queriendo vender perfumes. Y empezamos vendiendo el perfume. Puede ser un simbolismo de la adoración, de la unción. Y le empezamos a poner precio. Empezamos a vender hasta que terminamos vendiéndolo todo. Judas terminó vendiendo la verdad para adquirir una mentira. Judas terminó vendiendo lo verdadero y se quedó con lo falso. ¿De dónde saco yo esto? Juan capítulo 15 versículo 1. Pues él vendió a Jesús, le puso precio. Dijo: 30 monedas de plata te lo vendo. Y Jesús dijo, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera. Perdón, San Juan 14:6. Es que este versículo no lo incluí en las notas. San Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, ¿Judas vendió a Jesús, sí o no? Sí. Y si Jesús dijo que era la verdad, lo cual lo es, entonces si él vendió la verdad, se deshizo de la verdad, se quedó con la mentira. Y si él vendió la vida, ¿con qué se quedó? Con la muerte. Judas, al vender a Jesús, vendió la verdad, vendió la vida, cambió lo verdadero por lo falso, cambió la vida por la muerte. Al final, Judas paró vendiendo su propia alma por 30 monedas de plata. Consideró que era un buen negocio. Consideró que 30 monedas de plata era el valor suficiente para vender su propia alma. Porque al vender al maestro, al vender al dador de la vida, era lo que estaba haciendo. Querido, no le pongas precio. No le pongas precio a tu servicio a Dios, a tu relación con Dios. No le pongas precio a la unción. No le pongas precio a la salvación. No le pongas precio a lo que Dios te ha dado. No hay. ¿Qué número tú le puedes poner a la unción?
¿Qué crees tú que es una buena compra, o mejor dicho, una buena venta de dar lo que Dios te ha dado? ¿Qué sería un buen precio, querido? Un buen trabajo, una mujer, un hombre. ¿Qué sería un momento de pasión? ¿Qué sería un buen precio para vender la unción? ¿Qué sería un buen precio para vender lo que Dios te ha dado? Y el Señor nos dice: no vendas, mejor compra. Entonces, en lugar de vender la unción que tengas, mejor compra más, busca más la unción de Dios. En lugar de ponerle en precio al poder de Dios y quedarte sin poder, quedarte débil, quedarte desilusionado, desanimado, triste, las cosas ya no son igual. En lugar de venderla, mejor compra más, llénate más del poder de Dios, llénate más de la gloria de Dios. Mejor paga el precio, mejor compra y no vendas. No seas como Hanamel, que creyó que lo mejor era vender, porque la situación lo apremiaba. La circunstancia le hacía pensar, ponga atención por favor. La situación le hacía pensar que era mejor vender que comprar. Pero aunque la situación te diga que es mejor vender, recuérdate la palabra de Dios y aférrate a la palabra de Dios. Y no hagas como Hanamel, que vendió porque era lo lógico, creyó que era un buen negocio. Mejor hagamos como Jeremías, que aunque su prudencia, aunque su lógica no podía entender por qué iba a hacer ese negocio, él lo hizo porque la palabra de Dios así lo decía. Cree en la palabra de Dios. Cree en la palabra de Dios. Y si Dios dice que compre, aunque vaya en contra de tu experiencia, de tu conocimiento, de lo que otros te digan. Aférrate a la palabra de Dios. Créele a la palabra de Dios. Créele. Y si la palabra de Dios dice que compres, aunque la lógica te diga que vendas, compra. Aun cuando parezca una buena oferta, no vendas. Mira lo que dice el primer libro de Reyes, ya voy terminando, capítulo 21, verso 1. Primer libro de Reyes 21:1 dice: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Verso 2: y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña que dice mejor. Es importante ese detalle. Otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Si usted tiene un terreno y alguien le dice: dame tu terreno, me queda cerca de la casa, dame tu terreno y yo te voy a dar otro mejor. Automáticamente, ¿qué usted puede entender si le dicen: dame tu terreno y te voy a dar otro mejor? Que el otro terreno va a estar ¿qué? ¿Más chico? Va a estar más grande. Quizás el doble, quizás el triple de tamaño. Quizás la tierra va a estar aún más fértil. Quizás va a estar arriba en un monte y abajo va a haber un río hermoso. Quizás se va a ver más hermoso. Eso es lo que podemos deducir cuando dice: dame esta tu viña, o sea, este terreno, y yo te voy a dar otro mejor. Algo que se mire mejor, más bonito y más grande. Ahora, hermanos queridos, ¿quién de nosotros, si tiene un carro, voy a usar un Scion por razones obvias, ¿verdad? Pero ¿quién de ustedes tiene un Scion 2015 con 100,000 millas? Y le dice: dame tu carro y te doy un Scion del 2020 con 50,000 millas. Y el suyo tiene un golpe por ahí, otro rayón por allá, porque no lo cuida, ¿verdad? Apenas le echa gasolina, y eso cuando ya tiene media hora que le marcó. La lógica dice: te doy el chocado y dame el que no está chocado, el que tiene menos millas, el que está más moderno. Eso es lo que le ofrecieron a Nabot. Y él dice que no.
No, le dijo. ¿No se le hace que es un mal negociante Nabot? Ahora, versículo 3, Primero de Reyes 21:3. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Por qué? ¿Por qué es que Nabot no aceptó algo más grande, algo más atractivo, algo más bonito, algo mejor, quizás en una mejor locación, si era mejor tendría que tener más valor? ¿Y por qué rechazó algo que parecía, o algo, lo que le ofrecían, la oferta, que era de más valor? ¿Por qué? Por una razón, al igual que Jeremías. Mire lo que dice el primer libro de Reyes 21:3, pero la nueva versión viviente. Pero Nabot respondió, mire, tremendo, porque le dijeron: te voy a dar más de lo que eso vale. Pero Nabot respondió: eso, ¿qué dice? Eso solamente que esté en quiebra. No, jamás. Eso solamente que esté desanimado, eso solamente que esté triste, eso solo que me agarres de malas. No, no, no. Él le dijo: eso jamás sucederá. Él estaba firme en que nunca, es decir, no importa lo que me ofrezcas, no importa la situación, no importa que parezca atractiva la oferta, jamás, nunca te voy a vender yo mi heredad. Aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor me prohíbe vender la propiedad que ha pertenecido a mi familia durante generaciones. Entonces, ¿por qué él no quería hacer la venta? Aunque pareciera, aunque era a los ojos humanos algo más atractivo, porque la palabra de Dios le decía: no lo vendas. ¿Y dónde encontramos eso? Levíticos 25:23 dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, o sea, perpetuamente, para siempre, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Es decir, vienen a este hombre Nabot y le dice: te voy a dar algo más grande, más bonito, mejor local. Solo la mesa es que me queda cerca de la casa, me conviene. Y la única razón por la que él no hizo un negocio que ante cualquier otro hombre era un buen negocio, era porque la palabra de Dios le decía: no lo vendas. Se perdió el negocio de su vida porque Dios le decía: no lo vendas. Y quizás muchos te van a decir por ahí: te perdiste la oportunidad con esa chava. Nunca más una chava como esa te va a hacer caso. Nunca te ha hecho caso una chava como esa tan bonita. ¿Y cómo la desprecias? Puede ser el negocio de tu vida, pero como Dios te dice: no vendas la unción, no vendas el privilegio, no vendas lo que te he dado. Tú dejas ir lo que parece la mejor opción la mejor oferta de tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te lo dice. Mira ese muchacho, no solo con lo de TDR. Mira ese hombre, pecho partido, grande, ojos azules, y cuando habla hasta le vibra el pecho, te hace sentir segura. Pero tú dices: aunque parezca buena la ofrenda, jamás sucederá. Aunque me hable bonito, aunque me mande chocolates, aunque me lleve flores, aunque me insista, aunque me mande texto, aunque me mande por Facebook, me mande por Instagram, me mande lo que sea, jamás sucederá. Por una razón: no porque no me guste. Si yo lo miro guapo, ya hasta siento que aquí me suda y me baja una gota de sudor fría en la espalda. Pero jamás sucederá porque amo a Dios y su palabra. No importa que me mande un texto un día que me sienta sola, jamás sucederá. No importa que me agarre un día que esté frustrada y me sienta que nadie me diga: vente conmigo, nena. Jamás sucederá por la palabra de Dios, porque amo y creo en la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 48, versículo 10. Mire lo que dice: tendrán también su parte reservada los colectivos siguientes:
Los sacerdotes dispondrán de un área de 12.500 metros de longitud por el norte y por el sur, y de 5.000 metros de anchura por el este y el oeste. En el centro estará el santuario del Señor. Aquí simplemente está hablando los terrenos, la heredad, la tierra que les pertenecía a los sacerdotes de Dios. ¿Cuántos sacerdotes de Dios hay acá? Sacerdotisas de Dios. Amén. Nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo, y Jesucristo es el sumo sacerdote. Pero mire lo que dice el versículo 14. No podrán vender. ¿Qué cosa? Lo que Dios le había dado a los sacerdotes. No podrán vender, ni cambiar, ni traspasar nada de esta excepcional parte del país, pues está consagrada al Señor. No pueden ni vender, ni pueden traspasar, es decir, dársela a alguien más, ni pueden hacer un cambio por ella. Ustedes no pueden hacer nada, todo lo que Dios les ha dado, dice, ustedes nunca lo pueden ni vender, ni lo pueden cambiar, ni lo pueden regalar, porque ustedes, miren lo que dice ahí, es que es tremendo. Dice, esta parte, dice, excepcional parte. Yo quiero decirte, amada y amado, que lo que Dios nos ha dado es algo excepcional. Lo que Dios nos ha dado es una parte especial. Dice, de todo el país que les doy, hay una parte que es especial, que es santificada, que es consagrada, que es excepcional, que es inigualable, que es única. Esa parte no la pueden vender, ni regalar, ni hacer cambio, nada. ¿Por qué? Porque es consagrada para Dios. Le dice a sus sacerdotes, y nosotros como un pueblo de sacerdotes, hermanos amados, no podemos cambiar, vender, ni regalar aquello que Dios nos ha dado, porque lo que Dios nos ha dado es excepcional. Lo que Dios nos ha dado es único. Su palabra, su gracia, su amor, su perdón, su unción, su poder es único, inigualable, no tiene precio. Y Dios dice, no lo vendas. No lo vendas, más bien compra, es decir, adquiere más, paga el precio.